Hoy es el final de Análisis 1 que se tomó en la Facultad de Exactas de Buenos Aires el 23 de diciembre de 2014, acá tienen la fecha, y básicamente es un examen final, digamos, de 4 puntos, incluye demostraciones y un par de cosas más, así que bueno, vamos a arrancar. En el primer punto tenemos una función de R2 en R, tal que el módulo de esa función es menor o igual que esta otra función, que podemos llamar o crear otra función que sea el módulo del producto de x por y más y cuadrado, por ejemplo, para todo xy en el plano, ¿no? En el perteneciente a R2. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Probar que f es diferenciable en el punto 0, 0 y hallar la ecuación del plano tangente al gráfico de f en el origen, que también es este punto, el 0, 0. ¿Okay? En el origen, digamos, del dominio de la función. Entonces, hay varios pasos para probar que una función es diferenciable. ¿Sí? Acá yo justamente tengo una hoja de teoría, pero para que ustedes vean frente a qué es lo que vamos a hacer frente a nosotros. Entonces, ¿cómo se prueba la diferenciabilidad de una función o cómo sabemos a ciencia cierta que una función es diferenciable, ¿no? Vamos a repasar un poquito. Fíjense, nosotros tenemos una función, por ejemplo, ¿no? Fíjense acá la definición 6. Tenemos una función que va de R2 a R, perdón. Su dominio se llama A, que es un conjunto abierto, y tenemos un punto x0, vector, si fíjense que acá está en negrita, perteneciente a ese conjunto abierto. ¿Okay? Que en este caso vendría a ser, en el caso de la función nuestra, el 0, 0. Entonces la función es diferenciable en ese punto si, digamos, al calcular este límite, ¿sí? Y esos dos números, existen esos dos números A y B, y este límite, así como está configurado, es igual a 0. ¿Cómo está hecho este límite? La función tendiendo hacia ese punto, la resta de la función versus la imagen en ese punto, y luego el producto de a y b con x menos x0 e y menos y0 respectivamente, sobre el módulo de x menos x sub 0. Es decir, si ustedes se preguntan de dónde viene esta definición, esto viene, digamos, de algo similar a lo que es el plano tangente, ¿sí? O la definición del plano tangente de una función en el punto, ¿sí? Entonces, justamente hay toda una demostración, pero digo, si una función es diferenciable, tiene que cumplir con este requisito, ¿sí? Admite plano tangente y hay un par de cosas más que pueden ocurrir, como de hecho ocurre acá en las proposiciones que siguen. Fíjense la proposición 7, de hallar o de existir esos números a y b, esos dos números van a ser las derivadas parciales de la función en ese punto. Lo más probable es que haya que sacarlas por definición porque digamos, la función va a estar armada de una forma tal que no sea posible sacarlas por cálculo directo. A lo mejor sí, pero no es la mayoría de los casos. Y fíjense lo que dice la definición 8, que si nosotros tenemos la función diferencial en ese punto, lo que llama el diferencial de la función en ese punto es una función definida por esta ecuación que ustedes ven acá, que básicamente es análogo a lo que ustedes ven en el diferencial de funciones de una sola variable, que básicamente es la distancia o la diferencia que hay entre la aproximación lineal de ese punto a la función y lo que la función efectivamente, o la imagen de la función efectivamente en el punto. Y esa aproximación lineal, esta ecuación que ustedes ven acá de L de x con los elementos de la imagen, la función en el punto y las derivadas parciales por x menos x0 y menos y0, no es otra cosa que la ecuación del plano tangente a la función en el punto. Es decir, que si la función es diferenciable, admite plano tangente y es lo que ustedes ven a continuación. Entonces, para probar que es diferenciable, vamos a recurrir a esta definición, pero vamos a hacerla por partes. Es decir, vamos a tratar de calcular a y b, que son las derivadas parciales, vamos a tratar de probar la desigualdad que nos dice el problema, ¿sí? Y después, una vez que tengamos todos los elementos juntos, vamos a volver a esta definición y vamos a ver qué es cómo se ensamblan todos esos conceptos para probar finalmente lo que pide el ejercicio. Entonces, vamos a ir acá, vamos a tratar de calcular primero las derivadas por definición y luego la imagen de la función en el punto. ¿Okay? Vamos a tratar de calcular cada uno. Por ejemplo, fíjense, vamos a tenerlo a mano. En este caso, nosotros tendríamos que tener, yo voy a copiar la definición, pero para que ustedes vean cómo sería la cuenta a realizar. Nosotros tendríamos límite de xy, ¿sí? Tendiendo al 0, 0. Esto nos debería quedar de f de xy, en un punto genérico, menos f en el 0, 0, ¿sí? Todo esto menos a por x menos 0, o sea el x sub 0 en este caso es el 0, ¿sí? Por eso lo estamos reemplazando directamente. Menos b por y menos 0, y todo esto sobre la norma de la resta de dos vectores, a saber xy menos el 0, 0
norma de todo esto, esto tiene que ser igual a 0 para que la función sea diferenciable. O sea, vamos a probar que si es diferenciable, obviamente esto se va a cumplir. Entonces vamos a calcular cada elemento de este límite grande por separado. Por ejemplo, empecemos por acá, ¿no? Por el f del 0, 0. ¿Cuánto nos va a dar f de 0, 0? Bueno, en realidad lo que deberíamos hacer sería reemplazar la función en el punto, ¿ok? Y tratar de entender un poco qué es lo que ocurre. Fíjense, en este caso, f en 0, 0, fíjense que acá lo que dice es que f de x no nos está dando la imagen per se, sino que lo que nos está dando es una desigualdad. Entonces tenemos que plantearlo, o sea, la desigualdad que plantea es esta, ¿no? Que el módulo de la función en el punto nos está quedando menor o igual que el módulo de x por y más y al cuadrado. ¿Qué elemento, digamos, no tan obvio, pero muy útil puede surgir de este análisis? Fíjense que lo que nos está diciendo es que estamos hablando del módulo de una función. Entonces el módulo por definición es mayor o igual que 0 siempre. Por ende, eso también lo podemos incluir dentro de la desigualdad. ¿Ok? O sea, es algo que está tácito, pero que sirve para lo que buscamos. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que no vamos a, como no conocemos f, vamos a tener que probarlo de una forma, digamos, poco convencional, y a lo mejor vamos a tener que usar el teorema del sándwich o algún elemento que nos permita llegar a lo que queremos. Y eso es un poco el desafío del problema, ¿no? Si vamos a f de 0, 0, tendríamos que reemplazar acá los puntos x y correspondientes por 0, 0, ¿correcto? Eso, la desigualdad con 0 se va a mantener acá, y luego lo que habría que hacer sería reemplazar acá en la desigualdad con la otra función. ¿Sí? En este caso, a esto podemos llamarle, si ustedes prefieren, como g de x y, por ejemplo. Una función nueva, pero que tenga esa forma. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como módulo de 0 por 0, más 0 al cuadrado. Y esto, si ustedes observan, obliga a que f en 0, 0, o por lo menos su módulo, esté entre 0 y 0. O sea que eso, para que esto sea posible, la única opción es que la imagen de la función en 0, 0 efectivamente sea el valor 0. No hay, digamos, demasiada vuelta que darle acá. ¿Ok? Bien, vamos a ir calculando después cuáles son estos a y b. Habíamos dicho por definición que a era la derivada de la función respecto de x en el 0, 0. Y también habíamos dicho que b era la derivada de la función respecto de y evaluada en el 0, 0. Así que vamos a proceder a calcular cada una por separado. Entonces, por las dudas, vamos a tratar de calcularlas por definición, ¿sí? Porque ya les digo, no tenemos otros elementos que nos permitan a nosotros poder calcularlas de forma más fáciles. Entonces, nada, digamos, vamos a tener que usar lo que hay. La derivada de f respecto de x en el 0, 0, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, esto ustedes lo pueden pensar como el siguiente límite, si sale de teoría, esto, límite del cociente incremental o de h tendiendo a 0 de la imagen de f, el h0, menos la imagen en 0, 0, ¿sí? Todo esto sobre h, ¿ok? La imagen en 0, 0 nosotros ya la calculamos, tenemos que ver esto, ¿sí? Esto, digamos, no, el f de h en 0, en h0 no hay manera de calcularlo, así que vamos a tener que dejarlo en stand-by, ¿sí? Y sí volver a recurrir a la desigualdad que teníamos al principio, porque es el único elemento que conocemos de la función, ¿ok? Entonces, por saber que estamos ante un módulo, ¿cuál va a ser la de referencia? Pues el hecho de que estamos ante un módulo nos dice que todo esto es mayor que 0. Entonces vamos a tener 0 menor o igual al módulo de f de x y, ¿sí? Menor o igual a módulo de x por y más y al cuadrado. Ahora, si estamos con f de 0h, vamos a reemplazar, olvidemos por un segundo el límite y vamos a tomar este caso en particular. ¿Qué pasa cuando la función está en un punto con una variable h para x y 0 para y, ¿no? Entonces, reemplazamos directamente, 0 es menor o igual a módulo de f de h0, ¿sí? Todo esto menor o igual a módulo de h por 0 más 0 al cuadrado, ¿ok? Y luego dividimos por h los tres términos, ¿ok? Básicamente lo hacemos de esta forma justamente porque hay que respetar, digamos, la nomenclatura tal cual como lo dice el enunciado. 0 sobre h da 0, después tenemos módulo, h tiende a 0, pero podemos considerarlo dentro del módulo también porque estamos ante, digamos, valor positivo. Y esto es 0 más 0, entonces todo esto va a quedar entre 0. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos acá? Que volvemos a ver que no es, si nosotros acá, sin el límite, ¿no? Ahora sí aplicamos el límite de h tendiendo a 0 en los tres casos,
lo que nos va a quedar es que vuelve a estar todo esto entre 0 y que por ende, resultado, f, o por lo menos el límite de h tendiendo a 0 de f de h en 0 sobre h, nos va a quedar 0. Y por ende, ¿esto qué era? La derivada de f respecto de x. Entonces venimos acá y conclusión, derivada de f respecto de x en el 0, 0 nos va a quedar 0. ¿Okay? Entonces ya de la definición original tenemos que esto es 0, ya en este término, esto vuelve a ser 0, así que no hay problema. Vamos a ver qué pasa con la derivada respecto de y. ¿Sí? Entonces, veámoslo. Vamos a calcular el caso B, la derivada de f respecto de y, cuánto nos va a dar en este caso. Entonces, fíjense, vamos a tener acá derivada de f respecto de y en el 0, 0. ¿Sí? Acá tenemos que volver a recurrir a lo mismo. ¿Sí? En este caso vamos a tener límite de h tendiendo al 0, pero en este caso va a ser en función de 0h, digamos distinto, ¿no? Menos f en 0, 0 sobre h. Bueno, esto nos había quedado 0, entonces esto queda, digamos, como f de 0h, ¿no? Vamos a dejarlo en stand-by. Vamos a sacar la desigualdad que teníamos como consigna, 0 menor o igual a módulo de f de xy, menor o igual a módulo de x por y más y al cuadrado. Vamos a reemplazar por 0h, entonces 0 menor o igual a módulo de f de 0h menor o igual a 0 por h más h cuadrado. ¿Okay? Bien, ahora vamos a dividir los tres lados por h, entonces esto va a quedar, lo mismo de acá, esto nos va a quedar como 0 menor o igual a módulo de f de 0h sobre h menor o igual. Esto es 0, se va, y acá vamos a tener h cuadrado sobre h que queda como h. Y luego, en los tres términos, tenemos que hacer límite de h tendiendo al 0, que es lo que aplica a cada caso, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como 0 menor o igual al límite h tendiendo al 0 de f de 0h sobre h en módulo. Y este límite, si hacemos sustitución directa, nos queda menor o igual que 0. Con lo cual, consecuencia de esto es que todo este límite, ¿sí?, de h tendiendo al 0 de todo esto da 0, y por ende la derivada de f respecto de y en el 0, 0 también nos va a dar 0. Si vamos a la figura, digamos, o al cuadro general de situación del problema, vemos también que este término también se anula. Entonces, nada, digamos, es más sencillo si lo vemos así. Ahora la idea sería tratar de reemplazar todos esos elementos y ver cómo nos va quedando la definición. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, ¿okay?, para ver que es diferenciable, vamos a probar. Voy a volver sobre esta definición. Ahora sí, reemplazando con todos los elementos, igual va a ser más sencillo, digamos, no hay demasiado que ver acá. Fíjense, esto nos va a quedar, ¿no? Vamos a copiar acá. Vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de... Esto es 0, se anula. Esto es 0, se anula. Esto es 0, se anula. O sea que vamos a tener f de xy sobre módulo de xy menos 0, 0 es lo mismo que módulo de xy. No hay diferencia ahí, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a quedar es este límite, ¿ok? Límite de esta función. Ahora, nosotros lo único que conocemos es básicamente esto, ¿no? Solamente de la función, solamente lo que conocemos es el módulo de f de xy. Entonces tendríamos que buscar alguna desigualdad o algo que nos permita trabajar. No, igualmente nosotros sabemos que si es diferenciable este límite sí o sí tiene que dar 0, así que eso es una ventaja con la que tenemos, ¿ok? Nada más. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si este límite da 0, tenemos que pensarlo de la siguiente forma, ¿ok? Esto por un lado es así. Después lo que nosotros tenemos es, recuerden, la desigualdad que nos daba el enunciado, de que 0 es menor o igual a módulo de f de xy, y esto a su vez es menor o igual a módulo de x por y más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, podríamos usar esta desigualdad convirtiendo los elementos que nos faltan de este lado. Es decir, nosotros estamos calculando este límite y este límite nos da 0. Si nosotros aplicamos módulo en ambos lados, es decir, módulo de esto, nos va a quedar igual que el módulo de 0.
Y en este caso, esto es un número positivo, con lo cual el único, porque es una norma, el único número con módulo que deberíamos aplicar en este caso es efectivamente el módulo de la función. Entonces esto nos va a quedar como básicamente que módulo de f de xy sobre la norma de xy nos va a quedar igual a 0, por lo menos en el límite, ¿no? Entonces, observen ustedes, en este caso una de las cosas que se podría hacer sería, ya que esto es un número, digamos, finito y no hay problema, podemos dividir los tres lados, sobre todo un número positivo, dividir los tres lados de esta desigualdad por módulo de xy. Entonces, dividimos por módulo de xy, lo mismo de este lado, justamente con la idea de llegar a esta expresión que conocemos acá. Ese sería un poco el norte hacia el cual estamos apuntando en este ejercicio. Bien, hecho esto, fíjense, esto va a quedar como 0 directamente. Después tenemos esta expresión, el módulo. Ahora lo que hay que hacer, este cálculo tiene aplicado un límite, por ende nosotros deberíamos aplicar límite en los tres casos también. Entonces vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0, lo mismo de este lado y lo mismo de este otro. ¿Ok? Eso sería un poco a lo que estamos apuntando. Entonces, fíjense ustedes cómo nos va a quedar en este caso. Acá nos va a quedar un 0 porque es una constante, digamos, no hay mucho que hacer acá. Entonces esto nos va a quedar con 0. Este límite que nosotros estamos probando, o sea, nosotros lo estamos forzando a 0 porque sabemos que es diferenciable. De hecho, es lo que nos dice el enunciado, probar que es diferenciable. Entonces ya sabemos que esto es 0. No hay problema. Hay que ver, es justamente en este caso, o justamente, mejor dicho, nosotros sabemos que esto va a dar 0. Podríamos, si no, atacar por este lado, que sería también otra posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con este lado, no? Entonces, fíjense, vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de módulo de xy más y al cuadrado sobre la norma de xy, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer acá, por ejemplo? Bueno, una forma sería pensarlo de la siguiente forma. La norma esta es lo mismo que decir x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada, ¿correcto? Bueno, y en este caso, si ustedes observan, algo que se podría sacar en limpio sería lo siguiente. Si bien este límite nosotros no lo conocemos, pero esta suma de xy más y cuadrado, piénsenlo de la siguiente forma para que se entienda el concepto. Vamos a hacer una cuenta auxiliar acá, olvídense de esto. Si nosotros tenemos x más y al cuadrado, ¿sí? Esto nos va a quedar como x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, correcto. Eso sería un poco lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, en vez de tener x más y al cuadrado, o sea, tenemos toda esta expresión, ¿no? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos módulo de xy, esto nos va a quedar como, y si lo tenemos al cuadrado, esto nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Bueno, claramente acá este término siempre va a ser menor que el primero. ¿Por qué? Porque falta este término que puede ser positivo o negativo, pero básicamente esa sería la idea. Entonces, en relación con estos dos sale lo que viene a continuación. X más y al cuadrado, digamos, eso cómo lo adaptamos a esto, ¿no? Para que se entienda un poco. Fíjense lo siguiente. Acá, nosotros en este término siempre va a ser más grande que este. ¿Ok? O sea, este de la función va a ser menor que este. Y después este va a ser menor que este. ¿Ok? Entonces de ahí sale la siguiente desigualdad. Que nosotros tenemos módulo de xy más y cuadrado sobre módulo de xy. Esto nos va a dar menor o igual que 2 veces, ¿sí? Teniendo en cuenta esto. Si nosotros lo ponemos con 2 veces es justamente para que se entienda, digamos, de dónde viene el módulo del vector, ¿no? ¿Ok? Si nosotros simplificamos esta cuenta, esto nos va a quedar igual a 2 veces el módulo de xy. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo ponemos en limpio? Esto. Ahora,
Digamos, voy a volver a reescribir toda esta parte, pero adicionándole esto último que agregamos nosotros, ¿no? Entonces esto va a quedar, finalmente, fíjense, como 0 menor o igual a nuestro límite, límite de xy, tendiendo al 0, 0, de módulo de f de xy sobre módulo de xy, y esto a su vez va a ser menor o igual que el límite de xy tendiendo al 0, 0 de 2 veces el módulo de xy. Que nosotros acá, ahora sí, este límite, si reemplazamos estas funciones x al cuadrado más y cuadrado, todo a la 1 medio, que acá sí da 0. Entonces, como este límite está entre 0 y 0, digamos, la conclusión de esta parte es que todo esto va a dar 0. Entonces, por ende, límite de xy tendiendo al 0, 0 de todo esto nos da 0, que es lo que buscábamos, justamente porque es lo único que cumple el criterio de diferenciabilidad, que es lo que nosotros habíamos puesto al principio. Y después lo que nos pide es hallar la ecuación del plano tangente al gráfico en el origen. Entonces, vamos a ponerlo acá, ¿no? Plano tangente a la función f en 0, 0, ¿qué ecuación tiene? Si lo ponemos con la ecuación normal, ¿no? De z en función de más. Esto sería para cualquier punto, ¿no? Z nos va a quedar como f en el 0, 0 más la derivada parcial de f respecto de x en el 0, 0 por x menos 0 más la derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0 por y menos 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué encontramos nosotros? Acá la imagen da 0 y ambas derivadas parciales dan 0, y eso fuerza a que el plano tangente que estamos buscando sea el plano constante z igual a 0. Y ese sería, digamos, el cierre de esta parte del ejercicio.